Amigos televidentes en todo Manabí, un gusto como siempre estar con todos ustedes. Un programa más de Más Allá del Deporte, un invitado especial, un invitado de lujo tenemos en esta ocasión. Se trata del profesional argentino Osvaldo Morelli, actual técnico de Liga de Portoviejo, con quien vamos en esta hora de programación deportiva, o hora de entrevista mejor dicho, charlar un poco con él, hablar del por qué está otra vez acá, cómo vino al fútbol ecuatoriano, sus inicios, en fin, todo el aspecto deportivo y extradeportivo con un gran profesional que tenemos acá en la provincia de Manabí. Profe, un gusto como siempre, gracias por la deferencia con Capital Televisión y Más Allá del Deporte. Bueno, Ramón, muchísimas gracias, igualmente agradecido por la invitación, felicitarte por el programa, lo vi de inicio, ¿no es cierto?, y entonces me encantó la idea de estar en este segundo programa, ¿no es cierto?, y ojalá que te dure muchísimo más. Muchas gracias, profe. Bueno, comenzamos. Hay mucha tela que cortar con ustedes, al menos en la charla que vamos a tener en este día. Osvaldo Morelli fue futbolista, pues también. Estuvo en Platense. ¿Cuál fue el recorrido antes de llegar a ser el técnico que es ahora, o al recorrido que ha tenido dentro del fútbol como estratega? Bueno, yo empiezo a los 15 años que voy a Platense, a Buenos Aires. Yo arranco de una provincia que se llama Las Parejas, en Santa Fe. Mis padres me dieron la posibilidad de solamente 15 años poder ir a jugar al fútbol profesional. Y ahí comenzó mi carrera, ¿no es cierto? En Platense estuve 12 años. En nuestra época no se cambiaba tanto de equipo, ¿no es cierto? Un jugador de fútbol duraba muchos años, ¿no es cierto?, en un plantel, y por eso a veces se sabían de memoria los planteles o los equipos. Jugué 12 años en Platense, después jugué dos años en Lanús, un año en Colegiales, y bueno, y ahí después tuve que dejar por un problema en la rodilla. ¿No? ¿A los cuántos años, profe, tuvo que dejar? A los 33 años. ¿Empezó a los 15? Claro, empecé en divisiones menores, ¿no es cierto?, pero tuve la suerte que a los 16 ya jugué en primera. ¿Cuál era la diferencia con relación a esos años futbolísticos, con relación a estos actuales, donde un pibe de 15 años o de 13 años está destacando dentro del fútbol a nivel mundial? Al menos en las divisiones formativas que ahora son más ordenadas en Europa, en Sudamérica, y con relación a ese año, ¿cómo era vivir en los inicios futbolísticos de un deportista? Bueno, primero, bueno, el desarraigo, ¿no es cierto?, de la familia, ¿no es cierto?, te cuesta un poquito, siendo tan joven, pero en mi vida estaba marcado que quería ser jugador de fútbol, ¿no es cierto? Yo siempre soñaba con ser jugador de fútbol. Papá y mamá no se metían también ahí y decían, hey, tienes que estudiar. Sí, pero jamás me cortaron la posibilidad de ser jugador, ¿no es cierto? Cuando surgió esta posibilidad de que Platense me quería comprar, no me cortaron la posibilidad de ir a jugar a Buenos Aires, siempre con la condición que uno siguiera estudiando. ¿Un 10 clásico, Morelli? Yo era un volante de marca, un volante por el costado derecho, más que nada un 8. Antes el 8 no tenía a lo mejor la creatividad que tiene ahora. Antes era tal vez más soporte del 5, ¿no es cierto?, que era el hombre de contención. Más o menos tenía un poderío físico bastante importante, y entonces ahí surgió el apodo, ¿no es cierto?, me empezaron a decir Toro en esa época, porque era fuerte, era un jugador aguerrido. Y bueno, comenzaron mis años allí, en la 6ª división de Platense, y a los 16 años... hubo en esa época un paro de profesionales, porque en esa época se estaba luchando por el estatuto del jugador, recién en Argentina, y los profesionales habían parado, y nosotros, como éramos juveniles, pudimos jugar en primera. A los 16 años. Y con la suerte que después que se solucionó ese paro, yo pude continuar jugando en primera con ellos, ¿no es cierto?, porque tuve la suerte de destacarme, y lo hice consecutivamente por 12 años en Platense. ¿Se ganaba dinero como ahora, profesor, o se jugaba también por la camiseta? Porque se ha perdido ese sentimiento del jugador de fútbol. Se ganaba, pero no lo que se gana ahora, ¿no es cierto? Vos jugabas porque sabías que a futuro podías tener un buen pasar, ¿no es cierto?, pero no tan inmediato como ahora. Allá tenía que ser jugador profesional ya 3, 4 años para poder hacer algo de dinero, y en cambio ahora, con un buen año ya la cosa te cambia, ¿no es cierto? ¿Qué técnico lo marcó y qué compañeros tuvo en el Platense que usted recuerde o que hayan tenido recorrido en el fútbol argentino? Bueno, compañeros, un montón, a raíz de 12 años, ¿no es cierto?, tuve muchos. ¿Reconocidos en el fútbol sudamericano? Tal vez en el fútbol acá ecuatoriano ha venido José María Gatti, que estuvo en Cuenca, jugaba de marcador de punta o de volante,
Él jugó muchísimos años en el Deportivo Cuenca y fue muy destacado porque cada vez que yo iba a Cuenca me hablaban de él. Importantes, Tocali. Hugo Tocali. Hugo y el hermano, ¿no es cierto?, que los dos eran arqueros, Hugo Tocali, el que fue asistente de Peckerman en la Peckerman, exacto. Y actual director técnico ex Colo-Colo. Ex Colo-Colo, exacto. Algunos equipos con ellos, importantes en Argentina. Biasuto, también un arquero de trayectoria que estuvo en Boca. Bueno, una serie de jugadores, ¿no es cierto?, que fueron muy importantes. Y como te dije al principio, antes no cambiabas de equipo tanto. Yo tuve tal vez alguna posibilidad de pasar a Estudiantes de La Plata, pero después el club no me dio la posibilidad de esa transferencia. Pero bueno, yo me sentía cómodo en el club. En ese momento nosotros, en el segundo año que yo empecé a jugar, ascendimos a Primera A, salimos campeones. Entonces estabas en Primera A y bueno, estabas bien, ¿no es cierto? Entonces no tenías la necesidad de estar cambiando constantemente de equipo, ¿no? Ahora, yo digo, ¿no?, en el fútbol argentino lo que se destaca siempre es la exportación de los jugadores. Yo veía un dato a nivel internacional, que Brasil y Argentina son los países a nivel de Sudamérica o a nivel mundial que exportan jugadores, es una barbaridad. En ese tiempo se exportaba jugadores, en el tiempo suyo, cuando usted... Claro, pero no tanto Europa. No tanto Europa, además se manejaba Colombia. Colombia recibías muchos jugadores argentinos, un poco México, pero no tanto Europa. Muy poquitos fueron los jugadores, ¿no es cierto?, en la época esa, tal vez un poco más atrás, que fue Di Stéfano, que fueron algunos de ellos, sí. Sívori. Pero en la época nuestra no era tanto el mercado europeo, sino más que nada el de Colombia, el de México, como te decía. ¿Un técnico que lo haya marcado, profe? Bueno, tuve varios. Yo tuve uno... Pero siempre hay uno que... Uno que fue muy importante, o sea que me marcó mucho